saber que se iba a jugar a un equipo tan importante como Barcelona era algo que tuvo mucho de alegría y mucho de tristeza también por el hecho de dejar su otra familia acá, digamos, la mitad de la familia. Pero el objetivo de él era siempre escalar y cuando se le presentó esto de Barcelona, muy contento todos. Él le metió para adelante y nunca bajó los brazos, extrañó un montón, muchísimo, a su familia porque estábamos todos separados de nuestra familia. Pero nada le hizo bajar los brazos, para nada. Él siguió metiéndole para adelante porque es lo que a él le gusta. Y la verdad que eso nos enorgullece a todos. Mis padres apoyaron mucho a mi hermano, toda la familia lo apoyó y siguió para adelante. Fue muy duro porque estaba lejos de su familia, Lionel haciendo un tratamiento, mi cuñado sin conocer a nadie, se manejaban solo y bueno, fue difícil, no fue nada fácil. Él tenía 13 años, perdió toda su niñez porque se dedicó toda su profesión y no es fácil porque él tenía 13 años, era muy chico y a pesar de eso la luchó, siguió y bueno, por eso hoy está donde está. Siéntate. Ahí está, ¿ves? Está el tomacito. ¿Dónde está el agua? Se pone un poco de yerba. Luego le ponemos un poquito de azúcar. Volvemos a echarle un poco más de yerba. Movemos un poquito, volvemos a poner un poquito más de azúcar. No tanto porque el azúcar es medio que... Y después le agregamos agua. Que no sea hervida. Que no sea hervida. Pero no hervida. ¿Cómo hace Ronaldinho? ¿Cómo hace con la manito cuando juega Ronaldinho? Así. ¿Viste? ¡Vamos!